Bienvenidos a Sendero, yo soy Uriel Maer, soy un apasionado del aprendizaje y estoy convencido de que siempre, en cualquier rincón, hay algo nuevo que descubrir. Este espacio nació para llevar la charla fuera del aula con mis alumnos, pero creció para recibir a cualquiera que comparta una curiosidad insaciable. Aquí compartiremos experiencias que nos dejen una lección, porque aprender es un placer que se disfruta solo porque sí. Comencemos. Hola mentes curiosas, sean bienvenidas a otro episodio de Sendero. En esta ocasión les tengo una grabación que hicimos hace aproximadamente un año. Ya lo sé, me tardé demasiado. Y si quieren conocer el contexto, todas las razones por las cuales me tardé tanto tiempo en publicarlo, les invito a esperar el episodio 4 en donde les voy a contar con lujo de detalle todo lo que ha pasado en este año. Mientras tanto, les invito a quedarse conmigo y con el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina a escuchar parte de su historia de vida, de cómo fue la curiosidad la que lo llevó a estudiar medicina y cómo se fue al extranjero a estudiar su posgrado, así como la forma en cómo lo recibió nuestro país al regresar y todas las dificultades a las que se enfrentó una vez que ya había terminado sus estudios. Así que hablaremos de tomas de decisiones, de retos y de aquellas verdades que son difíciles a veces de tratar, de reconocer. Quédense con nosotros y no les quito más tiempo. Comencemos. Bienvenido, Víctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perdóname que siempre te hable de tú, que ya vi que eres el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina. Y déjame darte un poquito de contexto de por qué tanta confianza. Bueno, aparte de que hemos coincidido en otros ámbitos, no meramente científicos, cuando yo estuve en la facultad, me quedó muy grabada una cosa. Una de las primeras clases que tuve fue con un doctor, no recuerdo ya su nombre, la verdad, debería de, pero la verdad es que tuve muy buenos profesores y ya no me acuerdo de casi ninguno de ellos. También la verdad es que trato con muchas personas y me es difícil recordar los nombres de todos. Pero ese doctor era una eminencia, o sea, yo me enteré como 2 semestres después que era una eminencia de la facultad y algo que me impresionó mucho fue que él, cuando se presentó, nos dijo, a mí no me hablen de usted. Aparte, el doctor tenía como sus 70 años o más, ¿eh? De esas personas Ujú. así, con canas y pues un científico duro, ¿no? Y nos dijo, o sea, sí nos dijo un poquito acerca de su trayectoria escolar y nos dijo, yo soy doctor en ciencias y tengo todo este currículum, pero está prohibido que me hablen de usted. Y dijo, aquí todos somos científicos y todos nos vamos a tratar como colegas y quiero que me hablen de tú. Entonces, la verdad, se me quedó la mala maña. No sé si es mala, porque también creo que cuando empiezas a tutear a una persona, abres un canal que te permite platicar con mayor facilidad y te permite tener conexiones más profundas con las personas. Aunque, pues sí, quiero hacer el paréntesis para reconocer el grado que tienes porque te ha costado, te ha costado toda una vida y entonces, pues esa es mi explicación de por qué soy tan igualado a veces contigo. No, al contrario, es por la confianza y eso es un gusto para mí. Muy bien, pues vamos a empezar de lleno ya con la carnita asada, dicen por ahí. Me gustaría preguntarte a qué te dedicas y hago mucho énfasis en esto. ¿A qué te dedicas? Antes de que nos hables de toda tu trayectoria escolar, de todo tu currículum, me gustaría saber qué haces en este momento. Bueno, por desgracia, digo para mí, ya no soy tan joven y me he dedicado a muchas cosas, como lo mencionas, pero actualmente, bueno, yo de inicio soy médico, cosa que me enorgullece mucho. Y actualmente me dedico a ayudar a la gente con un tipo especial de terapias de neurorehabilitación. Entonces, generalmente yo llevo dos disciplinas, ¿no? Una que es la que he llevado toda la vida, que es ser docente. Tengo ya cerca de 33 años de ser docente en la Facultad de Medicina de la UNAM y en otras escuelas de medicina. Y por el otro lado, tengo mi consultorio médico y me dedico a dar estas terapias, que es lo que estoy haciendo, digamos, profesionalmente actualmente, ¿no? Así es. Ok, la verdad es que suena muy complejo lo que me dijiste, digo, salvo la definición. Creo que todos Sí, poco entendemos a a qué poco. se dedica un docente. Y no sé Sí, si nos puedas explicar un poquito más, que podamos andar un poco más en la primera profesión que me dijiste, porque, mira,
muchas personas de las que nos están escuchando están por elegir una carrera y Ujú, ujú. pues seguramente no tienen ni idea de lo que acabas de decir, al igual que yo, Sí, reconozco que sí, no. sí, claro. No, si nos pudieras explicar un Sí, poquito más a quién atiendes o con qué tipo de personas trabajas. sí, la medicina es una disciplina extremadamente amplia. Y esa es una de las bellezas en particular. Cada profesión tiene su encanto y sus características, etcétera. Y la medicina es una de ellas, en la que pues uno dice, bueno, voy a estudiar medicina, voy a curar a la gente de sus enfermedades, pero cuando uno inicia este trayecto, pues se da cuenta que existen millones, casi por de exagerar un poco. Tal vez no estoy exagerando, tal vez es real. No sé si se haya contado alguna vez, eso ahorita me está dando la curiosidad, de cuántas enfermedades existen en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, yo más adelante lo platicaremos, tuve una trayectoria poco común, pero finalmente a lo que me dediqué por muchos años de mi vida es el estudio del cerebro, el funcionamiento, qué son las neuronas, cómo se comunican, qué hacen las neuronas para nosotros, en qué nos benefician, en qué nos perjudican. Y por supuesto que existen muchas enfermedades relacionadas con las neuronas y con nuestro cerebro, ¿no? O lo que podemos decir nuestro sistema nervioso. Y existen muchas personas que requieren de tratamientos específicos que afortunadamente o desafortunadamente para algunos existen medicamentos, pero para otros no existen medicamentos como tal. Entonces, a veces en medicina hay una situación triste que nos encontramos con que pueden existir enfermedades que, aún estando en el siglo XXI, no tienen tratamiento. Y que cuesta trabajo, ¿verdad? Poder ayudar a esas personas porque no tenemos herramientas, ninguna herramienta para ayudarlos. Bueno, para abreviar ya, yo dediqué mucho tiempo a hacer investigaciones, es decir, a hacer estudios del cerebro, de su funcionamiento, después lo platicaremos de la actividad eléctrica que tienen las neuronas, etcétera, que tiene nuestro cuerpo. Y encontré una técnica que puede ayudar al funcionamiento del propio cerebro y de las neuronas sin medicamentos que se llama estimulación magnética transcranial. Otra vez, probablemente después tengamos oportunidad de ir explicando esto, ¿no? Pero el asunto es que es una terapia nueva que puede ayudar a pacientes que tienen algunas alteraciones, desde lo más común, como lo que podemos tener todos, como sería el estrés, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, también algunas enfermedades, ¿verdad? Como la angustia. Ahí hemos visto películas, ¿no? Como enfermedades obsesivas compulsivas, esquizofrenia, epilepsia, o por ejemplo ya enfermedades del sistema nervioso que puede hacer que las personas tengan movimientos raros, etcétera, como sería el Parkinson o la esclerosis múltiple. Bueno, entonces a eso en conjunto se le llama estimulación de rehabilitación neurocognitiva. ¿Por qué? Porque estamos actuando sobre el cerebro, estamos actuando sobre las neuronas y estamos actuando sobre la mente. Entonces, eso es algo muy nuevo, que incluso cuando yo empecé a estudiar eso no existía. Y yo le he visto un gran potencial. Entonces, actualmente me dedico a dar ese tipo de terapias, que es una terapia científica, es una terapia médica, y es una terapia que está teniendo buenos resultados, es decir, no estamos hablando de cuestiones alternativas o cuestiones que no se hayan probado, ¿verdad?, por la ciencia. Y bueno, eso es lo que hago actualmente, ¿no? Aparte de ser docente. Y creo que quedó muy claro que si eres docente porque explicas muy bien, se nota en esos 5 años que tienes de experiencia. Sí, claro. Creo que puedo hablar por todos los que nos escuchan también, que nos ha quedado claro Ah, bueno. qué te dedicas actualmente. Y con esto en mente, me gustaría que ahora sí podamos regresar en el tiempo. Vamos a tratar de averiguar cómo fue que llegaste hasta este punto de tu vida. Yo lo veo como una especie de película donde empiezan así con una escena Ujú, emocionante y luego pues te empiezan a narrar
todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiéramos retornar tanto como tú recuerdes y consideres necesario al punto o a todos los puntos, mejor dicho, donde empezó todo, donde empezó ese proceso, donde tú te fuiste dirigiendo, pues, no sé si a la medicina o hacia la mente, o tal Ujú. vez incluso antes, ¿no? Esta historia de vida, cada persona la experimenta de manera diferente y creo que todos atravesamos por circunstancias muy distintas que nos permiten llegar al punto en el que estamos y hacer de nosotros las personas que somos. Entonces, ayúdame recordando aquella época en la que comenzó todo. A ver, cuéntanos un poco. Fíjate que esto es muy, muy interesante y me quedé reflexionando mucho cuando me hiciste la invitación, porque a pesar de que he tenido la suerte de tener muchas preguntas a lo largo de mi vida, muchas entrevistas y que me preguntan de muchas cosas, solo en una ocasión iba a tener la oportunidad de hablar de esta historia, pero finalmente no se dio. Y entonces ahora que me hiciste esta invitación, pude reflexionar un poco más de esta historia, ¿no? Que aunque la tengo clara, pero me dio la oportunidad de ver otro aspecto, ¿no? En realidad yo fui un alumno extremadamente promedio. Y digo esto porque, pues en mi inicio, tuve muchos problemas para estudiar, ¿no? En la primaria, digo, si me preguntas a mí qué hice, me cuesta trabajo recordarlo, ¿no? Pero mi cambio de vida, y sí lo puedo identificar, y fue una cosa importante para mí, fue en la secundaria. Yo tuve digo, para los que nos están escuchando aquí en México, los que nos ven en México, tuve una fortuna, porque, digo, no porque fuera único ni nada, pero yo entré a estudiar la secundaria a una escuela especial que bueno, forma parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se le denominaba de iniciación universitaria, que es la única escuela secundaria que tiene la universidad y que estaba inmersa en la preparatoria número 2. Entonces yo entré en la secundaria a esa prepa, ¿no? O sea, a nivel secundario. La gran ventaja que tuve, o la suerte que tuve, fue que los mismos profesores que daban el bachillerato también se encargaban de la educación secundaria. Y bueno, con sus bemoles, ¿no? Porque pues no es lo mismo una adolescente, ¿verdad? que está en la prepa, que un niño que apenas va a entrar en la adolescencia, ¿no? Y que está en la secundaria. A lo que quiero ir con todo esto es que la educación que pude recibir por parte de la UNAM, por parte de la prepa, fue mm, el detonador, y no me equivoco ni estoy exagerando, el detonador del conocimiento que tuve. Es decir, yo pude descubrir que eran las matemáticas ahí en la secundaria, en la prepa. Pude descubrir que era la literatura, la historia, la química, la física, y me podrían decir muchos amigos, ¿no? Pues sí, todos nos pasó lo mismo. Yo no sé si fue algo que en otro contexto pudiera haber sido igual, pero en este fue muy curioso porque pues todos los profesores eran licenciados en su disciplina, ¿no? Eran físicos, matemáticos, ingenieros, geógrafos, etcétera, historiadores, y nos daban como un enfoque distinto que en su momento, pues sí, no voy a negarlo, ¿no? O sea, cuando yo lo recuerdo, pues le sufría porque había exigencia, había necesidad de entender qué estaba pasando y pues uno apenas está empezando a entender qué es estudiar y qué es enfrentar a una disciplina, ¿no? Ujú, Bueno, lo que quiero concluir con esto y me lo alargo porque creo que es importante para los chicos que nos pudieran estar escuchando, es que tuve como el abanico completo de lo que es el conocimiento de la vida, digámoslo así, ¿no? ujú, Uno no sabe que existen disciplinas,
uno no sabe que existe, pues, pensamiento, que han sido ideas que han transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad y que han generado cosas que nos van cimentando, ¿no? Como humanos, como cultura, que nos van cimentando como lo que somos, que nos va a dejar algo a cada persona. Y entonces, por ejemplo, en las clases de ética o de moral, pues yo repetía lo que me decían, pero muchos años después pude entender qué era lo que me estaban diciendo. En las clases de historia me sembraron la semilla de conocer qué ha hecho la civilización a lo largo de toda su historia, ¿no? Las civilizaciones humanas. En las clases de matemáticas, o eso, pues sí, a resolver los problemas, aunque esa no fue mi vocación como tal, pero estuve muy expuesto a eso, tomaba mis periodos vacacionales, tomaba mis cursos de actualización o de regularización porque me costaba mucho trabajo. Y algo que a lo mejor posteriormente podremos hablar, que en su momento no fue tan trascendente, pero que después descubrí que sí, fue que, por ejemplo, en las clases de literatura empecé a leer por primera vez, ¿no? Y uno descubre que la lectura es abrir otros mundos, conocer qué han hecho en otras épocas de la humanidad, qué pensaban o por qué estaban. En su momento, como todos los estudiantes, o sea, eso sí pues, nos ha pasado absolutamente a todos, pues vemos eso como unas cosas inservibles, ¿no? Decimos, ¿para qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que conocer lo otro? ¿Por qué tengo que hacer esta tarea? Y por desgracia, a veces no lo imponen a la fuerza y eso hace que le tomemos cierta distancia, cierto enojo, cierta animadversión, es decir, que no tengamos buena actitud ante el conocimiento. Ujú. Pero en realidad lo que estamos viendo es, no tenemos que conocer a fondo lo que nos están mostrando, nos están dando una ventana o nos están abriendo una puerta para lo que ha hecho la humanidad en toda su historia. Es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos una computadora? ¿Por qué tenemos un teléfono celular? ¿Por qué nos podemos comunicar a través del Internet? Es decir, eso no salió de generación espontánea, eso fue gracias a todo el conocimiento y el desarrollo de muchas mentes, de muchas personas que pudieron entender la naturaleza, que pudieron entender la estructura de este mundo y de esta galaxia y de este planeta y de este universo y que nos han ayudado a poder tener vidas mejores, ¿no? Que, que si nosotros también nos podemos a pensar, a pesar de que digamos mi vida es muy trágica o me siento triste, etcétera, tenemos vidas excepcionales comparadas con otras épocas de la historia, ¿no? De la humanidad. Bueno, ya, para cortar toda esta historia. Está bien, está bien. Pues el punto fue que sí tardé muchos años. Te estoy hablando de casi 20, 30 años para entender que lo que yo aprendí en mis estudios de secundaria, en mis estudios de preparatoria, tenían un significado y ya lo traía yo en la sangre, por decirlo de esa forma, pero que no me había percatado, que no había reflexionado en que si yo no hubiera tenido la oportunidad de conocer lo que conocí en ese entonces, tal vez no hubiera podido hacer las cosas que posteriormente pude hacer en mi vida. Ok. Entonces fue una época difícil, como cualquier estudiante, frustrante, un reto, pero también fue un gusto que posteriormente lo empecé a recordar todavía con mayor felicidad, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Creo que muchas veces no nos detenemos a reflexionar en la trayectoria que Mm, hemos tenido ujú, y en realidad hay mucho que aprender de nosotros mismos, de nuestras propias sí, vidas, ¿no? Hay muchas cosas que
se van olvidando. Y creo, tú eres el experto, pero creo que para el alma, y me voy a meter ya en otros términos que no son médicos, pero para el alma, para la salud mental incluso, es bueno, ¿no? O sea, reconocer esas cosas agradables de tu vida, recordar incluso los momentos complicados por los que pasaste y darte cuenta de en dónde te encuentras ahora, cómo superaste cada una de esas pruebas, cómo valorar diferente ahora con una perspectiva de adulto o dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, pues esa historia de vida que cada uno de nosotros tenemos. Y sí, o sea, hay, Y, ujú. Sí, no, perdón, perdón, no, no, sigue. te decía, pues, o sea, hay cosas buenas y malas, pero yo tengo una frase que es, sí, siempre hay algo que aprender, ¿no? Claro, por De supuesto. todo lo que vivimos hay algo que aprender. El problema que yo creo que muchos de los que te siguen, ¿verdad? De la audiencia, de los chicos, es que creemos que a veces el problema que estamos viviendo ahorita, que el problema o el sufrimiento que tengo ahorita, es el que voy a tener toda la vida. Y eso no es cierto. O sea, todos, yo se los digo también a mis alumnos que ya son un poco mayores, ¿verdad? Ya son universitarios, pero se los digo, o sea, el problema que yo tengo hoy, pues es un problema de hoy y que tengo que aprender a resolver. La tristeza que tengo hoy, pues es de este momento, pero no la voy a tener toda la vida. Tengo que aprender a resolverlo. Mm, Las dudas que tengo hoy también son válidas y ahorita me están agobiando, pero no las voy a tener toda la vida. Es decir, somos entes que estamos constantemente en movimiento, constantemente en evolución, pero que tenemos un problema los humanos, ¿no? El dicho que dice, nos ahogamos en un vaso de agua, pues es un dicho muy viejo que nos dice que en el momento que estamos sufriendo algo, creemos que se va a acabar el mundo, ¿verdad? En ese momento no hay más. sí, Y eso, por fortuna, la edad te enseña que no es así, ¿no? Que no es así. Y cuando eres muy joven, crees que así es la vida. Y pues no, no, definitivamente no es así, ¿no? Entonces creo que es algo importante. Entonces a lo mejor yo voy a la escuela, sufro en la escuela, no me gusta la escuela, no sé para qué voy a la escuela, pero después me puedo dar cuenta que tenía un motivo y que me sirve para algo, ¿no? sí, sí, claro. Y fíjate, me regresaste también a mi época de la secundaria, de la prepa. Yo era de los que decían, ay, por qué enseñan historia? No deberían enseñar Ujú. historia, está aburrida, ¿no? Y ahora me Exacto. arrepiento y digo, ¿cómo no puse atención a mis clases de historia? Y sé que esto es algo que nos pasa a todos. O sea, yo esta frase la he Ujú. escuchado con todos los adultos, de cómo no Claro. puse atención a mis clases de, porque cuando creces, empiezas a ver la vida con una perspectiva diferente y las cosas que no se te hacían interesantes, ahora lo son. Claro. Y entonces valoras. Y como decían mis papás, me decían, algún día lo vas a valorar. Tenían tanta razón. Ujú. Sí, sí. El punto de la valoración es tratar de que algo tenga significado para nosotros mismos. Mm, El problema es eso. Si yo no tengo algo que me llegue a mi interior, que tenga un significado para mí, pues no lo voy a valorar. No lo mm, voy a valorar. Y el problema a veces es que por la circunstancia que vivimos en estos tiempos modernos, en donde todo es rápido, todo es inmediato, todo es sí o no, etcétera, no alcanzamos a valorar qué es lo que en realidad tiene un significado para nosotros. ujú, Y yo tengo muchos ejemplos, digo, no quiero extenderme tanto en eso, pero por ejemplo, yo tenía un taller, ¿verdad? Tenía dos, tres talleres, ¿no? Y tenía un taller que era modelado en arcilla. ok, Y ah, haz de cuenta que descubrí un mundo total y absolutamente nuevo para mí. Yo no conocía nada, ¿no? Bueno, el profesor que nos daba el taller,
pues era artista. O sea, él había estudiado arte, ¿no? Y nos enseñaba a hacer figuras, etcétera. Y fue como una revelación porque entonces ahí empieza uno a decir, bueno, yo puedo hacer cosas con mis manos, ¿no? Ujú, Tuve otro taller donde tenía dibujo y lo mismo, ¿no? O sea, las técnicas que nos enseñaban, decía uno, bueno, pues entonces esto no son todas matemáticas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y empecé a ir descubriendo cosas como la música, ¿verdad? Me tuve la oportunidad de aprender a tocar un instrumento musical en ese entonces, ya después ya no pude seguirlo, pero entonces me pude acercar a las artes, me pude acercar a las humanidades, me pude acercar a la ciencia, me pude acercar a las matemáticas y bueno, esa exposición para mí fue importantísima porque fue lo que fue el parteaguas, aunque la palabra, ¿verdad? Dice muchos que no existen, ¿no? Pero fue el parteaguas, fue el punto de inicio para determinar qué quiero yo hacer de mi vida, ¿no? ujú, Entonces, yo de verdad no estoy exagerando y no es que sea un caso único, ¿no? Nos pasó a ujú, muchos y les va a seguir pasando a muchos, ¿no? claro. Pues pensé en un momento en mi vida querer ser artista, quise ser arquitecto, nunca quise ser ingeniero ni matemático, eso sí, no, no se me dio nunca en la vida. Pero, por ejemplo, entonces iba yo descubriendo venas que ni siquiera yo sabía que tenía, ¿verdad? Y eso fue gracias a esta exposición, de decir, estás aquí, puedes hacer esto, tienes esta oportunidad. Entonces, creo que el tratar de ver a la escuela como una obligación, pues no quiero decir que sea un error, pero lo que quiero decir es, nos estamos privando de conocer qué hay allá afuera del mundo, Ujú, qué hay afuera en la historia. ¿Por qué las personas que hoy nos rodean hacen determinadas cosas tan diferentes a lo que hacían los romanos, los griegos o incluso otras civilizaciones? ujú, Entonces, la curiosidad, es a lo que voy, es que a lo que vamos a la escuela, más allá de aprender fechas, aprender nombres, aprender fórmulas, vamos a aprender a destapar nuestra curiosidad. ujú, Yo creo, para cualquier persona, que se le destape la curiosidad de algo, lo que sea, ya el sistema educativo ya tuvo una ganancia. claro. Y si a una persona no logramos destaparle la curiosidad, no logramos fomentarle que puede haber algo que le interese y que quiere aprender, pues hubo un fracaso no del alumno, sino del sistema, que no logramos implantarle la semilla del por qué estamos aquí, por qué gozamos de todas las ventajas que nos rodean, o por qué la humanidad ha logrado llegar a límites que pues solamente estaban en la ciencia ficción, ¿no? En la imaginación de muchos autores o lo que sea, ¿no? Ujú. Diste con algo que me encanta, que es la curiosidad. Y es algo que yo también le menciono mucho a mis estudiantes. Yo trabajo mucho con chicos de secundaria y bachillerato y he notado eso, que cuando algo les llama la atención, entonces empieza esa transición a querer buscar más acerca de un tema y por lo tanto a buscar su vocación, ¿no? Todo esto que me platicas fue en el transcurso de la secundaria y el bachillerato, ¿cierto? Sí, Lo que claro, tengo por entendido. supuesto. Porque Sí, teníamos que elegir antes de los 18 en dónde íbamos a pasar los siguientes, bueno, dependiendo de la carrera, 4 o 6 años o más, ¿verdad? sí, sí, por supuesto. Entonces, tú hiciste esta reflexión de a qué me quiero dedicar, ya tenías como todo este bagaje de información y experiencias que te permitieron tomar esa decisión, pero, o sea, ¿hiciste esa reflexión antes de los 18 años? No, Entonces, a ver, eso es lo más importante. No hice esa reflexión. ok, entonces, Eh, es que eso es lo importante.
O sea, esto que te estoy diciendo no es algo que yo haya pensado cuando estaba en la secundaria o en la prepa. Eso lo pienso ahora que soy adulto o hace unos años. Pero en ese entonces yo no pensaba absolutamente nada. Y te voy a decir qué fue lo que pasó. Ok, Que en muchas ocasiones podemos decir pudo haber sido algo azaroso, que es difícil, ¿no? Decir del azar en estas circunstancias, pero sí se movió por ciertas circunstancias. Otra ventaja que tuve mucho en esa escuela en particular es que convivíamos alumnos de secundaria con alumnos de preparatoria, ajá, para bien o para mal, ¿verdad? Porque pues sí tenía ventajas y tenía desventajas. claro, Bueno, para no hacer el cuento largo, hice amigos que estaban en la prepa y cuando yo estaba en la secundaria. ¿Verdad? Bueno, el punto es el siguiente. Algunos de estos amigos salieron de la prepa y estudiaron medicina. Y entonces, pues yo cuando todo, estaba por pasar a la preparatoria, pues hablaba con ellos y ya tenía esta curiosidad. ¿Qué haces? ¿De qué es tu carrera? ¿De qué se trata? Platícame, etcétera, ¿no? Y yo estaba muy, muy, muy interesado, no tanto en la medicina, o sea, yo estaba interesado en qué es lo que estaban estudiando. ajá, Entonces, yo por gusto, la curiosidad que yo tenía de manera personal era querer estudiar arquitectura. Por esto que acabo de platicar de que había explorado las artes y esto, pero a mí se me hizo que la arquitectura podía ser un área que cumpliera con esa expectativa. Tampoco sin saberlo, ¿eh? Pero no tuve la oportunidad de hablar con alguien o conocer más a fondo qué era eso. Y este otro amigo que empezó a estudiar medicina me platicaba y teníamos pláticas muy largas. Y entonces me empezó a dar la curiosidad por la medicina y justo lo que estás diciendo. O sea, el momento, recuerdo, esa escena la recuerdo perfectamente. Nos citaron un día para ir a un auditorio y teníamos que llenar nuestra solicitud. Y estábamos en segundo de la preparatoria cuando teníamos que escoger el área que íbamos a llevar en tercer año para ya qué carrera. Y entonces yo estaba así, si escogía arquitectura y decía, pero medicina, y en ese momento llené el óvalo, que en lo hacíamos en papel, obviamente, en ese entonces, que decía, pues me voy a medicina. Es decir, no había reflexión, no había que dijera yo, no, sí, mi vida entera la quise llevar a eso, no. Ahora, la suerte, pues, jugó mucho porque, pues, yo no sé qué hubiera sido de mi vida si hubiera sido arquitecto. Tal vez me hubiera ido bien, o sea, tal vez me hubiera gustado mucho, pero finalmente, pues, decidí irme a la medicina, al área 2 y pues también me gustó, ¿no? ok. Entonces, bueno, corrí con suerte, ¿no? Que a lo mejor no es el caso para todos, pero bueno, al menos en ese momento decisivo, por eso insisto, muchas veces yo escucho gente que dice, no, es que mi pasión casi desde que estaba en el útero de mi mamá era estudiar medicina. Pues eso no existe, ¿no? O sea, es algo que decimos, es romantizar, es crear una historia de lo que no, ¿no? O sea, nadie sabemos cuando tenemos 16 años, 15 años, nadie sabemos qué queremos hacer, ¿no? Ujú, Entonces, a veces juega mucho la suerte y no es malo, porque todos tenemos derecho a equivocarnos. claro. Entonces, si por alguna razón yo hubiera seleccionado algo y me hubiera equivocado, pues sabemos que tal vez los papás juegan mucho, el enojo, etcétera, pero pues todo se puede enmendar, vaya, o sea, no es el fin del mundo, ¿no? Sí. Yo tuve suerte, o sea, yo siempre lo he asumido así y yo ya no sé, o sea, yo lo puedo decir así, no sé si tuve suerte por encontrarme con algo que también me gustaba y decidí quedarme ahí, o tuve suerte por encontrarme con algo que no me gustaba, ¿no? Por no haberme encontrado con algo que no me gustaba, es decir, o sea, que pues finalmente no fue de desagrado, ¿no?
Ujú, Entonces, sí, me da mucha risa por eso, porque es lo más común del mundo. Que, sí, yo toda mi vida soñé con eso. No, yo no, yo no. O sea, de hecho, yo pasaba mis horas enteras, y eso lo recuerdo muy bien, haciendo dibujos, pasaba horas enteras, por eso hice la relación de este taller de modelado en zarcilla, sí. haciendo figuras. O sea, era un tiempo invertido en algo que me apasionaba, pero a lo mejor no tuve el valor para decir quiero ser artista, ¿no? Ujú, Pues por la presión social o lo que sea. Y por eso decía, bueno, pues a lo mejor lo que más se le parece es la arquitectura, pero sin saber qué era la arquitectura. Pero finalmente, bueno, insisto, pues decidí eso y ahí fue, ¿no? O sea, fue el tobogán que quise seleccionar para enmarcar mi vida, ¿no? ok. Y una vez que entraste a la carrera, ¿no te arrepentiste o sea, no hubo un momento de tu vida que dijeras, tal vez esto no es lo mío? Porque no es fácil, o sea, tengo entendido que medicina es una de las carreras más difíciles que tiene la UNAM. Entonces, pues no sé. He escuchado muchas personas que dicen, tal vez no era por aquí. Y bueno, ya hablando de la universidad, ahí ya puedo hablar más con conocimiento de causa, porque es mi experiencia y la experiencia acumulada, ¿no? Yo he sido profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM por 32 años, treinta y Ujú, tres ya casi, y conozco perfectamente la historia natural del estudiante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de la historia natural? En medicina existe una situación que se llama la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si a mí me da gripa, pues qué me va a pasar después, si se me puede complicar, me puede dar una neumonía. Es decir, ¿qué pasa con las cosas cuando no las atendemos, verdad? ¿En qué pueden terminar? Y entonces yo conozco la historia natural del estudiante de medicina, ¿no? ok. Entonces, eso es algo muy que yo hago la broma con mis estudiantes. En mi caso particular, más allá de decir no es lo mío, me encontré con una barrera, me encontré con un obstáculo casi infranqueable. Y esto no fue único para mí, esto es lo más común que nos pasa absolutamente a todos. ¿Por qué? Tal vez, digo, por desgracia no conozco otras disciplinas, ¿no? Y siempre he tenido esa curiosidad de como de hacer un estudio de ver si le ocurría a otras disciplinas o no. En el caso particular de medicina, y hasta incluso ahora que pues ya estamos en el mundo de los memes y eso, pues hay memes sobre eso, ¿no? Que dice, bueno, pues yo cuando iba en la secundaria, en la preparatoria, mi boleta era de 10 absoluto, entro a medicina, mi primer examen, 0.1. ¿Por qué? Es un mundo totalmente diferente en cuanto a la exigencia del estudio, en cuanto a la cantidad de información que tengo que aprender, en cuanto al tiempo en el que tengo que estudiar y adquirir ese conocimiento. Y lo más importante, es una situación total y absolutamente diferente de cómo tengo que administrar mi tiempo para poder dedicarle al estudio de una disciplina. Insisto, no sé si sea el caso para, por ejemplo, en el caso de matemáticas o en el caso de la física u otras disciplinas, pero aquí es demoledor. ¿Por qué? Yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente, les digo, la medicina no es difícil. Y no es porque estemos ahorita en la entrevista. Yo siempre les digo, ¿quieren estudiar algo difícil? Estudien matemáticas. O sea, las matemáticas son difíciles. La física es difícil. La medicina no es difícil. Pero tenemos un problema enorme, que la cantidad de información que tenemos que estar adquiriendo es abismal y la tenemos que adquirir en una velocidad enormemente rápida. Entonces eso la hace muy difícil. Es decir, el contenido, entender cómo funciona el cuerpo humano, entender cómo se altera la función,
entender cómo se llama cada parte de nuestro cuerpo, eso no es difícil. El problema es que lo tengo que tomar a una velocidad tan alta y eso que la carrera de medicina dura 6 años. Es Mm, decir, o sea, lo que quiero que entendamos es la magnitud de información que tenemos que comprender es tal que no hay tiempo. sí. Si a mí me preguntara alguien, y eso me lo han preguntado, ¿cuánto tiempo sería lo óptimo? Pues yo creo que 10 años. O sea, estamos estudiando en 6 años lo que podríamos aprender con tranquilidad en 10. Sí. Ahora, pero nosotros no razonamos tanto. O sea, sí razonamos, obviamente. O sea, hay mucha cuestión de razonamiento científico, pero no es abstracto. Eso es lo que quiero intentar entender. O sea, las matemáticas es 100% abstracto. O sea, a mí me hablan de una fórmula y yo no sé ni de qué me están hablando, ¿no? Ese fue mi problema con las matemáticas toda la vida. Nunca pude trasladar lo abstracto de una letra y un número a la realidad. Nunca lo pude hacer. Eso en mi cabeza no ocupo hasta cuando ya tenía yo 40, 50 años. Ujú, Y viendo videos de gente que explica, que dice, ah, mira, el binomio al cuadrado perfecto es esta rayita, ¿qué quiere decir esto? Etcétera. Pero no, no podía, porque no me lo explicaron de esa forma. A mí me decían que tienes que aprender la fórmula y tienes que resolver esto con esta regla. sí. Y en medicina no es así, en medicina es algo lógico. El razonamiento lógico impera sobre cualquier cosa. Aunque la biología no es lógica, pero tiene mucho de lógica, ¿no? O sea, hay cosas fáciles de intuición, hay también mucho contraintuitivo, obviamente, ¿no? Pero entonces a lo que voy es, ya para abrir esta parte, el choque, vamos a decir, la sorpresa que todo estudiante se encuentra al inicio es, no sé cómo estudiar. Y yo era un estudiante modelo en la prepa, era un estudiante modelo en la secundaria, era un estudiante modelo en la primaria y aquí no sé qué hacer, porque ahí nos damos cuenta que es otra necesidad que tenemos que resolver, distinta a la que habíamos resuelto anteriormente, ¿no? Ujú, Y, por ejemplo, digo, perdón que lo mencione y lo menciono no en un afán de presunción, ¿no? En México se dice, ¿verdad? Según las estadísticas, que pues una de las mejores escuelas de medicina es la Facultad de Medicina de la UNAM. ujú, En la UNAM tenemos una cantidad de alumnos que quieren ingresar a estudiar a toda la universidad y tenemos materias o, bueno, carreras que son de alta demanda, ¿no? Y la medicina es de alta demanda. sí. Entonces, esa escuela en particular, con sus cosas buenas y cosas malas que tenga, es la escuela de más demanda de todo el país, en donde de 100 alumnos que se postulan, entra uno, Ujú, ¿no? Es decir, y yo se los digo a mis alumnos que están ahí, digo, ustedes se consideran o los consideramos, o sea, no, no todos, como de los mejores alumnos que hay. ujú, Y llegan aquí y son alumnos que no, no son de alto rendimiento. ujú, Es decir, ¿a qué quiero dar a entender? No estoy diciendo que sean malos alumnos, estoy diciendo que son alumnos que no saben cómo estudiar, que no saben enfrentar la presión y la exigencia que se les está dando. Pero esa no es culpa de ellos, eso es culpa de que no nos lo enseñaron. ujú, Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, esto, pues yo no fui la excepción, vaya, o sea, es lo que quiero dar a entender, o sea, no fui la excepción. Muchos alumnos desertan, la mayoría de los alumnos no desertan, pero reprueban. sí. Y algo que es muy común en esta área, ¿verdad? Perdón que hable mucho de esta área, pero pues es a la que me dedico, ¿no? Y la que conozco, caen en depresión. Y entonces muchos alumnos se deprimen, se frustran, dicen, no sirvo para esto, ¿cómo puede ser posible que yo no pueda con esto? Es que no aprendimos lo esencial. Y lo esencial es, si yo no puedo resolver un problema, tengo que buscar las herramientas para resolver ese problema.
Ujú, Si yo no puedo estudiar, tengo que buscar las herramientas de cómo tengo que estudiar ahora, porque es obvio que las herramientas que tenía antes ya no me sirven ahora. Entonces, eso es lo que es ser estudiante. Un estudiante, desde el punto de vista pedagógico, es aquel que aprende cosas, pero también aprende cómo lo aprende, ¿verdad? Es decir, no es aprenderse el abecedario, ujú. no es aprenderse una fórmula, sino decir, ok, ¿para qué voy a usar el abecedario? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué estrategias puedo usar? ¿Y cómo voy a resolver X problema? ¿Verdad? Por ejemplo, los problemas que tú pones, ¿no? Que parecen problemas de lógica, pero que son problemas matemáticos. Bueno, yo no los puedo resolver y me cuesta mucho trabajo, pero ¿por qué no los puedo resolver? Pues no es un problema de inteligencia, es un problema de que no tengo la herramienta para pensar en lo que tú me estás planteando, ¿verdad? Y eso no es natural. Es decir, no lo voy a adquirir por respirar. Es decir, no se adquiere de forma natural. Alguien me lo tiene que enseñar. Entonces, si tú me pones un problema y me dices, 10 personas fueron al metro, etcétera, etcétera, en los problemas que acostumbras poner en tus videos, yo lo quiero resolver por lógica, porque yo no tengo otra herramienta. Pero tú tienes otra herramienta para resolver ese problema, que si yo no la aprendí, pues nunca voy a dar con el resultado. Es decir, y me voy a frustrar, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde está el punto, que no sabemos, cuando somos tan jóvenes, no sabemos, yo se los digo a los alumnos, casi todo ya se ha estudiado. Digo, sabemos que hay muchísimo en la ciencia por entender, pero a lo que voy es, pues con tantos años de historia de la humanidad, pues hemos aprendido a aprender y para todo hay herramientas. El problema es que no nos acerquemos a esas herramientas Sí. o que no hemos aprendido a hacer la pregunta precisa. Hoy día tenemos una ventaja que lo mismo llevo repitiendo 20 años, pero cada vez la respuesta es todavía más contundente. Tal vez si yo le pregunto a la inteligencia artificial cómo puedo resolver este problema, no resuélvemelo, sino dime qué tengo que saber para resolver este problema. Tal vez la inteligencia artificial me ayuda como un profesor Ujú. y yo pueda entender qué me estás preguntando tú. ¿Por qué un acertijo que parece una adivinanza o que parece un juego tiene reglas, ¿verdad? Y en la medicina es igual. O sea, yo le puedo decir a la inteligencia, a ver, dime cuáles son los parámetros para aprender X cosas en tanto tiempo. No, no es que me vaya a resolver el problema. La inteligencia artificial no va a meter la información a mi cabeza, ¿no? Pero sí me puede enseñar cómo ahorrarme tiempo y frustración. Pero entonces ahí también tenemos que tener la curiosidad de decir, ¿cómo voy a resolver ese problema, ¿no? Y es donde a veces yo veo que nuestros alumnos están muy apáticos. Dicen, pues no puedo y se acabó. No, es que esa no es la solución. La solución es ver cómo lo resuelvo, Sí, claro. ¿no? Sí, yo creo. Perdón que ya me No, extendí no, no está bien. demasiado. Fíjate que es importante todo lo que dices porque creo que les va a servir mucho a las personas que están pensando en estudiar medicina. Porque todos Ujú. tenemos la idea de medicina va a ser esa carrera donde, para empezar, te cuesta trabajo entrar porque necesitas un alto puntaje en el examen o haber estado en una universidad que tenga pase directo y sacar muy buenas notas para tener tu calificación alta, ¿no? Y que te dé el pase directo a la universidad. Ahora, sabemos, los que no estudiamos medicina, que los de medicina no duermen, que se la pasan Sí, estudiando, que, exactamente. que se la pasan estudiando todo el tiempo y memorizando cosas, ¿no? O sea, ese es el Ujú. concepto que tenemos muchos que estamos fuera de Sí, la licenciatura, ¿no? Y creo que con lo que tú nos estás diciendo, bueno, eres docente de ahí, nos estás ampliando, nos estás dando un panorama real de a qué se van a enfrentar y qué es lo que necesitan atender antes de
entrar a la universidad para poder tener un mejor desempeño cuando estén ahí, ¿no? Entonces, tú te enfrentaste a esta misma situación. Sí, 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 ¿Y sí. O cómo sea, la eso no, resolviste? no lo sé. Es que no lo sé cómo la resolví. Te lo puedo decir. Es que ese es el punto que yo quiero llegar. Si tú me preguntas cómo resolví ese problema, no lo sé. Lo único que sí tengo bien claro es que yo usé una estrategia que no funcionó. Cuando vi que la situación estaba muy fuerte para mí, la forma en cómo yo lo resolví fue estudiando cerca de 6 horas diarias para poder resolver mis exámenes. ¿Y por qué no funcionó? Porque después de alrededor, y lo tengo clarísimo, después de alrededor de 8 meses, caí en un agotamiento Mm, espantoso. O sea, no pude mantener un ritmo. O sea, ¿qué quiero decir? Lo voy a poner en otras palabras, porque me interesa mucho esto. Quise resolver el problema con fuerza bruta ya. en lugar de utilizar inteligencia. ¿Y a qué me llevó la fuerza bruta? Pues sí me jaló, o sea, como cuando queremos empujar una piedra, pero finalmente te agotas. Es decir, crees que estás avanzando porque dices, bueno, estoy usando todos mis recursos en esto, pero llega un momento que dices, no puedo más, no Ujú, puedo más. ¿Y qué termina haciendo la piedra? Te termina aplastando, claro, como Sísifo, ¿no? Igual no lo aplastó, pero se le volvió a caer, ¿no? sí. Entonces, ahí había un problema, porque entonces cada persona resuelve ese problema como puede. Y algunos, por desgracia, ni siquiera pueden resolver el problema. Entonces, por eso digo yo, reprueban, etcétera, en lo que aprenden. Pero entonces, ahí es donde falla el punto clave. Porque, ¿cuál es el punto clave? Y yo creo que esto no es condición única de los estudiantes de medicina. Yo creo que en muchas áreas, yo no sé, tú nos dirás en matemáticas, el estudiante de medicina tiene, yo soy muy sarcástico con mis estudiantes, por desgracia, y no me lo puedo quitar. Entonces yo digo que una subespecie de la humanidad es el estudiante de medicina y tiene sus características así específicas. Y una de las características más específicas del estudiante de medicina es que es un ser arrogante 100%. Es decir, yo puedo, yo hago y nadie me puede decir qué voy a hacer. Y eso es el error número uno. Ese es el inicio, esa es la puerta al fracaso. Ujú, Si yo no soy capaz de preguntarle a alguien cómo voy a hacer esto, yo no me va a brotar por selección natural, no me va a brotar por el Espíritu Santo en la cabeza qué tengo que hacer. Alguien me lo tiene que enseñar. Y por desgracia, el 90, 95, y no estoy exagerando, yo he hecho estudios serios de eso, de los estudiantes de medicina. En psicología se le denomina una personalidad de tipo narcisista. Yo soy tan bueno que yo no tengo que preguntarle a nadie. Pues sí, pero eso no te lleva a ninguna solución. Y entonces ahí es donde está el problema. Entonces, ya regresando, en mi caso particular quise resolver todo con fuerza bruta, no lo pude resolver. Por fortuna, ese esfuerzo que hice al inicio de la carrera me dio para poder aprobar las materias cuando ya estaba agotado. Y me dio otra cosa, fíjate, eso también lo quiero decir porque siempre lo reflexiono, eso nunca lo he olvidado. Cosas que aprendí en esa época, estoy hablando yo estoy diciendo que tengo 33 años de ser docente, porque yo empecé a ser profesor cuando estaba de estudiante de la medicina. Y mi generación acaba de cumplir 30 años de que egresamos de la carrera. Bueno, hay cosas que sin haber vuelto a estudiar, o sea, obvio que lo que estamos repasando no se nos olvida, pero que son producto de ese momento, no las he olvidado. Es decir,
que a pesar de que hayan pasado tantos años y de que yo no es algo que repaso, que necesito en mi vida diaria, ese esfuerzo tan, tan abismal que tuve en ese momento, finalmente me quedó en el tiempo y me ayudó, pero reconozco que no era la forma de hacerlo, ¿no? Ok, Ya, digo, estamos hablando de cuando inicié, ya después como que uno empieza con un proceso de adaptación y ya empieza uno a entender cómo debe de ir avanzando, ¿no? Pero sí es muy difícil de entrada, ¿no? ok. Bueno, esto está genial porque si están pensando en dedicarse a la medicina, entrar a la universidad, pues ya saben, ya no van con engaños, ¿no? O sea, les están hablando con la verdad, con cómo son las cosas en realidad. Y bueno, me gustaría seguir avanzando un poquito en el tiempo. No sé cómo andamos de tiempo, pero si necesitas que cortemos, tú me avisas No, y... yo voy bien, yo voy bien. Ok. Eh, Eh, este, Eso me pasa muy seguido, que muchas veces cuando me pongo a platicar con las personas, sus pláticas son tan interesantes que nos seguimos. Este, bueno, estás en la universidad, te enfrentas a esto, no sabes cómo lo resuelves y creo que así nos pasa a muchos, la verdad. Solamente un comentario. Fíjate que en ciencias pasa lo mismo. O sea, a mí me mm, pasó que entramos a estudiar matemáticas y éramos todos los que sacábamos 10 en matemáticas en la prepa, ¿no? Entonces ujú, ujú, decíamos, yo soy el bueno, nunca he estudiado matemáticas, no voy a estar estudiando ahorita matemáticas ni preguntándole a alguien cómo se resuelve algo. Entonces, se sufre de la misma arrogancia y creo ujú. que tal vez esto es del mundo de la ciencia, del mundo Sí, científico. Estaría interesante averiguar si en otras carreras o disciplinas exacto, incluso se sí. presenta, ¿no? Pero esa falta de humildad, incluso, fíjate, algo que después con el paso del tiempo a mí me empezó a caer mal de la universidad, de la Facultad de Ciencias, es que te hacían creer que eras superior a los demás. O sea, los mismos maestros te decían, si no puedes, vete aquí enfrente y no vas a ir a dónde porque no Ujú. quiero problemas, pero los que están en ciencias y los que estaban enfrente saben a dónde me refiero, ¿no? ¿A dónde se mandaban? Sí, claro. Exactamente. Y y pues sí, o sea, te hacen orgulloso y te dicen, debes de ser lo suficientemente inteligente para estar aquí. Si no puedes, pues vete, ¿no? Entonces, creo que no va por ahí porque el ser humano necesita de otros seres humanos. O sea, no somos todopoderosos, no somos todo inteligentes y necesitamos a los demás, vivimos en una sociedad y sin los demás no podemos sobrevivir, ¿no? Entonces nos Ujú, hace falta ujú. como ese impulso hacia la humildad, creo yo. Y, Sí, claro. y y bueno, entonces, pues pasa eso. ¿Hay algo más que consideres importante de tu trayectoria en la universidad antes de continuar? Bueno, yo creo que dos cosas, ¿no? Ahorita lo acabas de mencionar. Uno, yo se los digo a mis alumnos y a lo mejor suena mal para las personas que no nos entiendan un poco esto, pero estoy hablando desde el punto de vista médico, 100% médico. Un alumno que está en la universidad, la carrera que sea, ya está reconocido por el simple hecho de tener la capacidad de llegar a ese nivel, de que es un sujeto inteligente. Eso no quiere decir que los que estamos estudiando prepa o los que estamos estudiando secundaria no seamos inteligentes, pero a lo que voy es, la inteligencia tiene muchos niveles y la inteligencia no es aprender cosas, no es memorizar cosas, Ujú, también es adaptarse, también es utilizar la información. Entonces, en pedagogía existe algo que se llama el alumno profesional. Y el alumno profesional es un alumno que ha pasado alrededor de 6 años, de 6 a 10 años, de manera continua estudiando. Eso quiere decir que ya es un alumno que sabe las técnicas, que ujú. sabe la disciplina del aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es, cuando llega un alumno a la universidad, pues es un alumno profesional que ya debería de saber todo esto.
Esa es una crítica a nuestro sistema que por desgracia no nos dan las herramientas para llegar a ese nivel. O sea, llegamos como Dios nos da a entender, como se dice popularmente, Sí. pero no llegamos con las herramientas. Pero entonces muchos alumnos confunden falta de herramientas con falta de inteligencia. Y eso es falso. O sea, es falso. O sea, yo puedo tener toda la inteligencia del mundo, pero si no tengo herramientas para trabajar, no voy a hacer nada. O sea, ¿por qué? Y a lo mejor me van a decir, ¿para qué estamos hablando de eso? Pero es que es importantísimo. ¿Por qué en la historia de la humanidad es tan importante la edad de piedra o la edad de bronce? Pues porque aprendimos a usar herramientas. Y tal vez muchos años antes se tenía la misma inteligencia, pero no teníamos las herramientas que no nos permitían avanzar. Bueno, en la época moderna lo mismo. Si yo no tengo las herramientas, puedo ser muy inteligente, pero no voy a sacarle brillo a mi inteligencia. Entonces, y eso no nos lo enseñan en ningún lado. Nos enseñan cosas, nos muestran el mundo, pero no nos dicen cómo tenemos que descubrir el mundo. Y eso es un problema. Ujú. Y eso, por desgracia, al menos, y ahí si no me equivoco, en el sistema educativo mexicano, y creo que en la mayor parte del planeta, con muy pocas excepciones, salvo países orientales, sí se les da las herramientas en esos países, pero en México no. Y en muchos países, ni en Estados Unidos, ¿eh? Cada quien, como decimos nosotros, se rasca con sus propias uñas, ¿no? Es decir, pues a ver cómo le haces, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace eso? Crece la frustración o crece la trampa. Y Mm. entonces empezamos a caer en sistemas viciados, ¿verdad? Todos conocemos compañeros que lograron transcurrir a lo largo de la universidad, pero que no sabían nada. Yo tengo un problema serio con las instituciones por eso, ¿no? Las, digo, después hablamos de eso, no quiero revolverlo, pero una cosa es que la institución diga, nosotros somos la mejor escuela, sí, pero ¿por qué? Ah, porque tengo tantos alumnos, pero ¿cómo están? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué saben hacer? Entonces ahí ya tenemos problemas, ¿no? Entonces lo que tú estás diciendo, por eso lo saco a colación, te decían, te fomentaban el decir, eres único porque son 3 alumnos de matemáticas. Los salones, tú no lo dijiste, ¿no? Pero los salones de ciencias son salones de 5 por 5, ¿no? Porque nada más hay 3 alumnos en una clase, ¿no? ¿Verdad? O sea, no necesitan salones grandes, Sí, porque son más pequeños. son muy pocos, ¿no? O sea, no hay tantos alumnos tomando clase. A lo que voy es, sí, pues obviamente te van a decir, tú eres el cerebro de este planeta, ¿no? Sí. Pero digo, y no lo digo por nadie en particular, cuando decimos, ok, y esa es una de las frustraciones más grandes que yo he visto a lo largo de toda mi vida, no en mí. He visto decenas, no uno, dos, tres, decenas o incluso hasta cientos de alumnos que transcurren toda su vida estudiando medicina, 6 años, y después haciendo una especialidad, que ahorita hablamos de eso, que es todavía más pesado, Ujú. para terminar haciendo dibujos, para terminar dedicándose al teatro, para terminar manejando taxis. Es decir, uno dice, ¿para qué fue todo el esfuerzo que hiciste? Lo lograste. ¿Y para qué? Es que a mí no me gustaba eso. Pues entonces, ¿por qué? O sea, yo se los digo a mis alumnos y creo que es importante que lo sepan los que nos están oyendo, los chavos. Claro. No es sano despertarse todos los días, y perdón por usar esas palabras, es que así soy yo, ¿no? Despertarse todos los días y golpearse contra la pared una y otra y otra y otra vez para después decir, ya terminé y no me voy a dedicar a eso. Ujú. O sea, es antinatural. O sea, costó un esfuerzo tan grande.
al propio estudiante, a su familia, a la sociedad, al país entero, para que después digan, no, pues, yo eso no lo quiero hacer. Es frustrante, porque es una inversión, ¿verdad? Entonces, y lo he visto, pero así, N cantidad de veces, que dice Mm, uno, bueno, digo, cada persona tiene su justificación, su idea, su historia, pero no debería de ser. O sea, no estoy diciendo que estén equivocados o no, sino lo que estoy diciendo es, pudieron haber invertido esos años de vida en otra cosa más productiva, claro. Y ¿no? fíjate que en parte también ese es uno de los motivos por los que estamos aquí, ¿no? Que tengan conocimiento de más campos laborales y que si no han descubierto todavía su pasión, lo puedan hacer por medio de estas entrevistas. Fíjate, algo muy importante, no podemos desear algo que no conocemos, Ujú, claro. ¿no? Entonces, es hasta que alguien viene y te lo presenta y te dice, yo me dedico a hacer esto, que puedes decir, yo también quiero, ¿no? Porque Ujú, mientras no lo conozcas, ¿qué claro. quieres, no? O sea, no Ah, puedes. digo, la historia más común es el que quiere estudiar música y que los papás le dicen eso no es una profesión, ¿no? Y pues están equivocados, obviamente, ¿no? O el que Ujú. quiere ser artista plástico y le dicen, pues primero estudia ingeniería y después dedícate a lo que quieras. Es decir, estamos desperdiciando años de energía, años de creatividad, años de capacitación, solamente por tener que darle gusto a alguien que no, que al final no va a vivir. Yo se los digo a mis alumnos. Les digo, a ver, díganme una cosa. ¿Quién? A ver, y perdón por lo que voy a decir, insisto, a lo mejor a mucha gente le molesta, pero voy a decir, ¿cuántos años de su vida ha estado su abuelita sentada en la clase de medicina para que les recete tal cosa cuando están enfermos? Si no es médico, obviamente. Pues nunca. Entonces, ¿por qué le voy a hacer caso? Cuando no sabe absolutamente, digo, sí, que el conocimiento popular, sí, pero estamos hablando de una disciplina extremadamente compleja, Sí, ¿no? Es como el que quiere construir una casa sin un ingeniero, o el que quiere resolver un problema, no sé, de la población sin matemáticas, ¿no? Es decir, por eso cada persona tiene un área de estudio, porque todos nos vamos a ayudar. Pero cuando yo quiero resolver algo sin las herramientas, otra vez, el resultado va a ser malo. claro. O sea, fíjate, digo, tú lo sabes mejor que yo, o sea, yo nada más lo sé de oídas, ¿no? ¿En cuántas áreas de toda la sociedad puede estar inmerso un matemático? De lo que sea, ¿no? Cualquiera. Es decir, por eso le digo yo a mis alumnos, por ejemplo, un matemático puede estar en absolutamente todos lados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que aprendes en la matemática? Una técnica, un lenguaje, pero aprendes a resolver problemas. Así es. Nosotros los médicos también aprendemos a resolver problemas, pero problemas inmersos al cuerpo humano, ¿verdad? Es decir, incluso los matemáticos están en la medicina porque también aprenden a resolver problemas que nosotros ya no entendemos, ¿no? Ujú. O los físicos también, ¿no? Entonces, ese es un problema, que no logremos decirles a nuestros estudiantes, oye, haz un alto para tu carrera. La carrera no me refiero a la universidad, sino a la carrera de que están corriendo, De la vida. de la vida, y ponte a pensar, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cómo le puedes sacar mayor ventaja? Sí, Por eso les digo, no es adecuado estar viviendo de la frustración, estar viviendo del dolor, estar viviendo del cansancio y después decir, pues esto no me gustó. No, eso no es eficiente, vaya. O sea, si algo hemos aprendido los humanos es a aprovechar la eficiencia de absolutamente todo, ¿no? sí.
Entonces, pues esos son retrocesos, ¿no? Muy bien. Ahora, podríamos ir un poquito más allá de la universidad. No sé cuántos años pasaron, pero bueno, porque terminas la carrera y dices, viene otro proceso complicado para los médicos, la Sí, especialidad, ¿no? He escuchado historias de terror de eso. hay historias de terror, 100% reales. Sí. Ok. Sí, en mi caso particular fue una situación todavía más compleja, porque algo que, insisto, yo se lo quiero atribuir a mi escuela, digamos, a la secundaria y a la prepa. Creo que sí me lograron fomentar la curiosidad. Y entonces, a pesar de que yo ya estaba en la universidad, pues era curioso con muchas cosas. Y una de las cosas que me acerqué por curiosidad fue a la ciencia biológica, obviamente, ¿no? Entonces, cuando yo estaba estudiando, ya después de que pasé esta adaptación, etcétera, etcétera, pues empecé a acercarme a la ciencia y desde estudiante me acerqué un poco más allá de lo habitual. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando yo termino mi carrera, pues tenía una disyuntiva muy seria. Era seguir estudiando medicina, es decir, hacer una especialidad médica, o dedicarme a la ciencia como investigación, como una forma pues ya de entrar a la ciencia más dura, ¿no? Mm. Me tuve una crisis muy severa, tuve que incluso recurrir, y lo digo porque no tengo vergüenza ni nada, sí, o sea, mi duda fue tan grande y yo no podía resolver ese problema que dije, pues yo creo que tengo que hacer una evaluación psicopedagógica para ver qué es lo que me va a ayudar. Ujú. Y me sometí a una evaluación psicopedagógica bastante larga, bien hecha, y el resultado fue que yo estaba bien colocado en la ciencia. Ok. O sea, no que la medicina no fuera lo mío, pero que la ciencia sí era lo mío. Y entonces yo estudié una maestría ya en investigación. Y pues bueno, también ahí tuve otra serie de frustraciones, porque nunca vamos a dejar de tener frustraciones, eso es algo importante. Ok. Porque la exigencia es otra, el objetivo es otro, las herramientas son otras, pero bueno, finalmente a lo que voy es, pues no hice los estudios clínicos de trabajar en un hospital para después estar inmediatamente trabajando con mis pacientes, sino que me metí a un laboratorio y ahí es donde empecé a estudiar las neurociencias, es decir, el funcionamiento del cerebro. Termino la maestría. Y entonces digo, bueno, pues ya llevo más de la mitad del camino andado, pues tengo que seguir con el mismo camino y entonces hago un doctorado, ¿no? Pero en ese entonces, bueno, eso también no es que sea modelo ni que tenga que ser así. En mi caso particular, tenía claro que la ciencia en México tiene muchas limitaciones y eso pues no es una crítica destructiva, sino al contrario, pues es reconocer que hay muchas situaciones en México que no hemos avanzado. Entonces yo quise prepararme aparentemente un poco mejor o al menos con otra perspectiva. Ok. Bueno, y ya, pues para no hacer la cuenta tan largo, pues hice un doctorado y yo hice mi doctorado en Alemania. Entonces en Alemania, o sea, no fui a hacer un curso, yo estuve 5 años viviendo en Alemania haciendo mi doctorado en neurociencias, ¿no? Y toda mi vida estudiando el funcionamiento de cómo se pasa la información entre una neurona y otra de las señales eléctricas. Y bueno, pues ahí ya, pues yo ya tenía mi camino destinado a la investigación y a la ciencia y pues ese era ya lo que aparentemente me iba a dar ya la satisfacción plena de mi vida, pero pues por desgracia no fue así. Antes de que continúes Sí, con sí, la sí. plática, quiero preguntarte, ¿ya sabías alemán cuando te fuiste para allá? No, no, fue un problema y es que otra vez repito, con la edad pues ya aprendí que tenía que ir tomando estas herramientas, ¿verdad? Entonces lo primero
tenía que aprender bien inglés. Ujú. A mí me costó muchísimo tiempo aprender inglés. Yo toda mi vida, desde la secundaria estuve estudiando inglés y no podía aprenderlo. Mira, me costaba mucho trabajo, tal vez por eso no podía aprender matemáticas, porque los idiomas no era lo mío, ¿no? Y las matemáticas son lenguajes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ya cuando decidí que me iba a ir, pues tomaba hasta cuatro, no exagero, cuatro cursos a la semana diferentes de inglés. Ok, Y me metí a estudiar alemán, pero por suerte, gané una beca y la beca que yo gané, que era por parte del gobierno alemán, incluía el curso de alemán. Entonces no me presionaba tanto en aprender alemán, sino yo me presionaba mucho en aprender inglés. Y ya que me otorgaron la beca y que pues ya pude irme, pues los primeros 6 meses de estudio, por eso estuve tanto tiempo, fueron solamente del idioma, ¿no? O sea, sin nada más, ¿no? Estábamos inmersos en un instituto Goethe de allá y pues era mañana y tarde estudiando alemán, ¿no? ok. Ya estaba cerca de los 30. Sí, cuando yo me fui a Alemania, estaba exactamente con 30 años, Ok, exactamente. ok. Ujú. Muy bien, muy bien. Y entonces te vas. Me voy y bueno, fue otra experiencia. Fue una experiencia, pues, insisto, y digo, no es que estemos aquí con el paño de lágrimas. Lo que yo quiero que entiendan los chicos es que nada, absolutamente nada es fácil, ¿no? Si vas en un coche y se te poncha la llanta y la quieres cambiar, pues no es fácil, ¿no? O sea, te va a costar trabajo, punto, ¿no? Claro, Digo, todo cuesta trabajo. Y en este caso, en mi caso particular fue difícil, pues porque era otra cultura, iba yo solo, no me fui con ninguna familiar ni nada, era mucho tiempo allá, era tratar de entender pues todo, ¿no? El idioma, la cultura, adaptarme a estar en esa zona, etcétera, etcétera, y pues todo sufre uno, ¿no? sí, Pero insisto, o sea, más allá del sufrimiento, pues es cómo lo voy a resolver, ¿no? Y no está exento en que uno se enferme, ¿no? Entonces, uno que puede caer en depresión, yo caí en depresión, pues por el aislamiento, todo esto, y bueno, en ese momento, pues de una forma casi providencial, porque no fui al médico ni nada, cosa que estuvo muy mal, pues de repente salí más o menos de esa depresión y logré terminar. Y yo tenía muchos problemas con el idioma. El alemán es un idioma muy complejo y lo entendía. Podía salir a la calle, ir a hacer mis compras, etcétera, pero escribirlo es otra cosa, ¿no? Nos es extremadamente difícil. Y por fortuna para mí, querían que hubiera más estudiantes extranjeros allá y se aprobaron las tesis en inglés. Entonces yo ya ahí descansé porque ya ahí me sirvió todo el esfuerzo que hice para aprender inglés y pues mi tesis y todo lo hice en inglés, ¿no? Yo me comunicaba en inglés, todo el tiempo hablaba en inglés, a pesar de estar allá en el laboratorio donde yo estaba, era un laboratorio internacional, entonces pues había gente de muchas partes del mundo y se hablaba en inglés, nunca se hablaba en alemán, ahí era muy raro, ¿no? En la calle sí, y ya, bueno, pues de las cosas buenas fue que pude conocer, pues, en Europa, viajé mucho, tuve la oportunidad de ir a muchos sitios, es decir, pues sí, tenía partes muy pesadas, pero también partes que, pues, han dejado cosas en mi vida, ¿no? La claro. comida, la música, las culturas, etcétera. Y bueno, pues ya finalmente pues lo logré, ¿no? O sea, sí logré terminar mis estudios, logré recibirme y ahí vino otra disyuntiva. O sea, parece que vamos de bache en bache porque así es la vida. Como las series de televisión que te dejan con un problema al final de la temporada. Un Exactamente, problema nuevo sí. por resolver. Entonces, por ejemplo, ya a ese nivel de la vida, pues mi problema era, ¿me regreso a México o me voy a otro país a trabajar? Ok. Y fue un Ah, problema serio. Ujú. en ese momento no habías trabajado antes. ¿Llevabas una vida de estudiante hasta ese momento? ¿O ya habías tenido algún tipo de empleo?
No, hasta ese momento mi único trabajo era docente. O Ok. sea, mi trabajo formal que yo sí recibía paga y que tenía muchos grupos era ser docente. Que es vivir en el mundo académico de todos modos. En el mundo 100% académico y sí daba consulta antes de irme allá a Europa. Ya estando allá, no, ya ni siquiera la docencia ni la medicina la usaba. Y entonces ya cuando termino, pues ya llevaba varios años desconectado de eso. Entonces mi opción era irme a un laboratorio de investigación en algún lugar del mundo. Y pasó algo, pues, para bien o para mal. Yo siempre había tenido como aspiración de, pues, si voy a hacer el esfuerzo, pues que valga la pena, ¿no? Entonces intenté irme a lugares muy prominentes. Y pues por desgracia no es nada fácil, ¿no? Porque ya estamos compitiendo con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, no lo logré. Sí tuve ofertas, tuve varias ofertas de irme a Estados Unidos, al menos a 3 lugares diferentes, pero no eran los lugares prominentes que yo quería. Tampoco eran malos, pero no era el top que yo quería. Y entonces ahí tuve que hacer una serie de valoraciones, se atraviesan las cuestiones personales también, y entonces digo, bueno, pues, mejor me regreso a mi país. Que para bien o para mal, pues ya no puedo calificar de error, pero pues sí cambió toda mi historia, ¿no? ¿Por qué? Y esto sí lo quiero comentar porque no es una cosa que me pasó a mí, es algo que nos pasa al 90% de los que nos dedicamos a la ciencia. Regreso a México siendo médico, teniendo una maestría, teniendo un doctorado en el extranjero y me quedo un año Mm, desempleado 100%. ok. O sea, sin una oportunidad absoluta de trabajo. Y lo único que pude conseguir ya pasando un tiempo fue volver a la docencia. Ok. Fue lo único. Entonces, a lo que voy es, imagínate todo el trabajo, todo, ya estamos hablando de toda una vida y habían pasado, yo ya tenía 34 años para no poder trabajar. Sí. Y la frustración no terminó ahí, por desgracia. Bueno, ya para abreviar, para ya no hacer largo esto, consigo un trabajo temporal, obviamente, pero resulta que en México podemos tener 20,000 prioridades, pero lo que no es prioridad hasta la fecha, por desgracia, es la ciencia. La ciencia no es una prioridad en nuestro país, Ujú. hasta la fecha, por desgracia. Entonces, pues sí, conseguí trabajo, pero no tenía con qué trabajar. Mm, Ni siquiera tenía un asiento donde sentarme a trabajar. ok. A ese grado. Y por desgracia, en mi caso particular, yo me capacité en algo que se requería de equipo tecnológico, carísimo. Pues no solamente no necesitaba una computadora y un asiento, necesitaba millones de pesos para poder hacer lo que yo aprendí a hacer allá en Alemania. Bueno, para ya abreviar, o intenté dedicarme a la ciencia en México alrededor de 15 años en diferentes instituciones, en la UNAM, fuera de la UNAM, regresé a la UNAM, no logré hacer lo que tenía que hacer, pero por falta de recursos, Regresamos a lo que decías de la falta de herramientas. No. la falta de herramientas, pero ahora herramientas de tipo tecnológico y económicas, ¿no? Sí. Y pues algo también que pues vale la pena mencionarlo, ¿verdad? A lo mejor no sé qué tanto lo hayas escuchado tú. El mundo académico es un mundo muy traicionero, exageradamente lleno de egos, como tú decías, en donde pues las personas que tienen algo evitan que los nuevos tengan algo. Es la ley de la selva, literal. Y no tengo ningún empacho en decirlo porque lo viví de primera persona y no me importa, ¿no? Entonces,
Yo me cansé, literalmente me cansé de estar luchando en eso y decir, pues no voy a llegar a nada. Y llegó la pandemia y fue un momento de reflexión para mí, en donde dije, ¿qué caso tiene seguir invirtiendo más tiempo donde estoy perdiendo mi vida? No logro hacer nada de lo que yo aprendí a hacer, de lo que estaba destinado a hacer por mi capacitación, y dije, pues mejor cambio. No quiero envejecer haciendo nada, quiero tratar de hacer algo productivo, entonces, pues ya para finalizar, es como regreso nuevamente a la medicina, ¿no? Y por fortuna, todo esto que aprendí a lo largo de la vida, pues me sirvió para ahora aplicarlo en los pacientes. Es decir, no inventé nada nuevo, no me despigué. A lo mejor tiene ligeros un giro, pero vaya, o sea, yo agradezco mucho la oportunidad que me das de hablar de esta historia, porque considero que me pude haber ahorrado muchos años de mi vida en esto. Ok, Y no considero que haya yo tomado malas decisiones. Simplemente no calculé el futuro, ¿verdad? Las expectativas de cómo voy a trabajar, qué voy a hacer, etcétera. Tal vez, y eso lo pienso ahorita que tengo ya es una edad mayor, ya reflexiono, si yo me hubiera dedicado a la medicina desde que salí de la facultad, pues ya hubiera hecho otra vida y hubiera a lo mejor hecho más cosas por las personas, por el país, por mí mismo, que todo este periplo que hice, en donde, pues sí, sí, digo, insisto, no me arrepiento ni un segundo, el conocimiento, la experiencia, la vivencia que me dejó, las herramientas que me dejó, estoy 100% complacido, ¿verdad? De todo lo que tuve la oportunidad de vivir, pero en términos productivos, no, porque yo sí lo digo, así como yo critico y o me lo estoy poniendo en mi propia piel, ¿no? Gente que digo, te lo acabo de decir, ¿cómo puede haber estudiantes que pasen 12 años de su vida para no dedicarse a la medicina? Pues así lo veo yo, o sea, yo estudié casi pues 10 años de mi vida, posgrados, para ya no terminar trabajando como qué, pues haciendo ciencia, que es para lo que me capacité, ¿no? Digo, a lo mejor me di por vencido muy pronto, o a lo mejor no lo hice como lo debería de haber hecho, etcétera, pero bueno, finalmente pues decidí ya no seguir en eso, ¿no? Y decidí tratar de cambiar de rumbo a tiempo antes de envejecer más, antes de etcétera. O sea, como tratar de ganarle al tiempo. sí, Es claro. decir, no vencerme, ¿no? Ante estas circunstancias. Sí, sí. ¿Y cómo ves este nuevo reto? Bueno, es un reto también muy difícil por varias razones. Uno, una que me dedicaba al ámbito académico 100%, trabajando en instituciones, que es un trabajo muy cómodo. Todo el mundo lo conoce eso. La vida académica es cómoda, Ujú. cómoda entre comillas, y ahora me dediqué a la vida del emprendimiento. Entonces aquí, pues en la vida del emprendimiento, pues es uno por sí solo tratar de llevar a cabo un negocio, dar un servicio, pagar cuentas, pagar empleados, buscar clientes. Entonces, pues es una vida que yo nunca había tenido, ¿no? Entonces he tenido que capacitarme. Por eso hablé al principio de todo esto de la modernidad. A mí me ha servido mucho. Yo no he ido a ninguna capacitación formal. Todo lo que he aprendido lo he aprendido en libros, o lo aprendo de gente que conoce, o lo aprendo investigando en el internet, y pues con sus errores, obviamente. Pero pues yo espero que con la experiencia que he adquirido hasta el día de hoy, pues me sea más rápido, ¿verdad? Este tránsito, que no es fácil, no es fácil, que pues ahora ya pues tengo una familia, ¿verdad? Soy responsable, una casa, es decir, ya no puedo arriesgar cosas tan fácilmente como antes y aún así pues decidí tomar esos riesgos, ¿no?
Sí, pero sí es muy difícil, ¿no? claro. Está excelente. La verdad es que ha sido una trayectoria muy interesante y digo, lamentablemente ha sido muy poco el tiempo que hemos tenido para poder hablar de ello. Este, digo, afortunado yo que te conozco y creo que voy a seguir teniendo oportunidades de conocer un poco más acerca de de esa historia de vida, pero nos has ampliado mucho el panorama acerca de la esencia de la vida y de cómo las personas que están pensando en acercarse a este camino de eh, la salud, por decirlo de algún modo, Ujú, pues ahora tienen una visión clara de a qué se van a enfrentar, ¿no? Y sí. fíjate que algo que es muy importante y relevante aquí en México, eh, tengo muchos conocidos que tienen estudios de grado, maestrías, doctorados, y se encuentran en esta misma situación que tú, ¿no? Y por eso te preguntaba la edad a la que empezaste a hacer todo esto, porque tengo amigos que están entre los 30 y los 40 años, que Ujú, van ujú. terminando un doctorado y tú dices, es una eminencia, o sea, tiene mucho conocimiento, pero se están enfrentando a ese problema del desempleo, de decir, pues estoy vendiendo algo, ¿no? Porque, o sea, estoy vendiendo Claro. cosas por por catálogos o por internet o por donde se pueda, Sí, porque, porque no hay oportunidad. ajá, y es que, pues sí, tengo los doctorados, pero no tengo experiencia, ¿no? Laborando Sí, una, digo, ajá, ajá. No, es que en México en particular son dos problemas. Es un embudo donde las plazas de las instituciones para trabajar son muy pocas ujú, y los egresados ya son muchos. sí, Entonces no hay dónde. Y dos, pues no hay dinero destinado a esa área ujú, como se requiere. Y pues entonces, pues sí, o sea, las instituciones, las universidades siguen produciendo gente muy capacitada, como estás diciendo tú, pero ya no hay ámbito laboral para ellos, ¿no? Es ujú. muy diferente. Y a mí me gustaría nada más decir dos cosas muy rápido. Adelante. Hay un investigador, un científico mexicano, bueno, él es argentino, que ha trabajado toda su vida en México, que dice una cosa que siempre me gusta mencionarla. Dice, en México no hay científicos, en México hay investigadores. ¿Y cuál es la diferencia? Un investigador es como un profesor, como un albañil. Sabe hacer una cosa y a eso se dedica toda la vida. ¿Qué hace un investigador? Sacar artículos científicos, aunque no tengan la mayor relevancia. Eso sabe hacer. Pero ¿qué es un científico? Alguien que se plantea un problema de relevancia para la humanidad y que trata de resolverlo. Eso no existe en México o existe extremadamente raro. Y es una tristeza. Entonces, nosotros podemos ver que hay gente trabajando en las cosas más absurdas del universo. Tal vez tú conoces una cosa que se llaman los premios IG en la ciencia, no sé si lo hayas escuchado alguna vez. No, fíjate Los que premios, los premios IG, si lo buscan, es una parodia que se creó para los premios Nobel, en donde personas que estudian cosas extraordinariamente absurdas se les da un premio por lo que encontraron. Y es como es real, ¿eh? Es real y es serio, pero es como un absurdo de la ciencia. ok, Es decir, te pueden preguntar por qué el ala de una mosca puede cambiar de color verde a azul, blanco. Y de repente ese cambio influye sobre no sé qué. Es decir, estamos hablando de cosas que pueden ser desde el punto de vista científico interesantes como una pregunta, pero son totalmente absurdas desde el punto de vista práctico de para qué. ok. Y eso nos pasa a nosotros y no solamente a México, a muchísimos países. Ujú, Bueno, eso que dices, ¿no? Que ese es un mal común aquí en México, por eso tenemos lo que se llama la fuga de cerebros, que se calcula que México tiene una fuga de cerebros de cerca del 80% de los egresados.
Es decir, egresados de maestrías o doctorados que se van a otros países a trabajar porque aquí no tenemos las oportunidades, ¿no? Y bueno, ya, nada más porque ya se nos acabó el tiempo, quería mencionar algo que a lo mejor pues, no es presunción mía, de verdad, es nada más para cerrar con lo que empezamos esta plática. Sí, Dentro de toda esta historia que acabo de narrar, no dejé de rascar en mis curiosidades personales. Y una de las cosas que yo tenía como uno de mis mayores problemas era no saber escribir. Pues van a decir, ¿cómo, no? Sí, pues yo estudié, ¿verdad? La primaria, la secundaria, pero no sabía escribir. Y una de las cosas que me enfrenté cuando empecé la maestría justamente y que tenía que escribir una tesis es descubrir que no sabía escribir, no sabía redactar, no sabía las reglas gramaticales. Y entonces me metí a resolver ese problema a un curso de redacción, ¿verdad? Y de gramática, que se convirtió en un diplomado de creación literaria. Y a partir de ahí me nació la vena literaria, que era algo que yo en mi vida quería explorar, pero me llenaba de satisfacción. Años después, muchos años después, ya después de haber regresado de Alemania y estar en medio de todos estos problemas, pues quise escribir algo. A mí siempre me había gustado desde la secundaria la literatura, con lo que me enseñaron mis profesores, leyendo a los clásicos, leyendo a los autores mexicanos, leyendo todo eso, y escribí una novela. Si es buena o mala, pues no sé, pero la escribí yo, o sea, fue algo que me dio la satisfacción plena. Y ahora, pues sí, la escribí. Después me tardé mucho tiempo en publicarla hasta que un día dije, bueno, si no la publico no va a tener conclusiones, como estudiar la carrera sin recibirte, ¿no? exacto. Entonces hice todo el proceso que se tenía que hacer para revisión, etcétera, etcétera, seguir aprendiendo cómo se tenía que escribir, etcétera. Y bueno, ya la publiqué, ¿no? Y bueno, ya ahora estoy escribiendo mi segunda novela, pero a lo que voy es tratar de no detenerse, a pesar de que digas, es que yo no estudié para eso, bueno, pero si ya entendiste cómo es una metodología, cómo es algo, explótalo. Si es malo, ni modo. Yo no me asumo, o sea, yo quiero creer que soy algo de escritor, pero no es la finalidad de mi vida. Lo hice por gusto, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, pueden pasarnos por la cabeza muchas inquietudes, pero no hay que inhibirlas solamente por decir es que eso no es lo que estoy yo haciendo ahorita, ¿no? Sino pues van paralelas, o sea, hay que aprovechar todo, ¿no? Claro, claro. Y qué bueno que tocaste ese último punto, porque justo yo te iba a preguntar acerca de tu faceta de escritor. La novela de la que estás hablando es Moj, ¿no? Sí, se llama amor. Que les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a ella en Muchas Amazon gracias. y también la vamos a estar compartiendo. Debo decirte que estoy a punto de acabarla. Mira, Ah, la leíste. sí, 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 o sea, cuando lo publicaste yo lo compré, pero mira, tengo el mal del que sufrimos muchos lectores, que tengo una pila de libros por leer. Exacto, sí. Entonces, cuando publicaste, compartiste que habías lanzado a la venta tu libro. La revista, la novela, sí. Perdón, es que se me Bueno, va. sí, tu novela. Yo tenía ya muchos libros acumulados que tenía que leer. Y sí, o sea, me ganaban las ganas de leerlo, pero trato de ser muy disciplinado en ese sentido, porque si no, empiezo a postergar y postergar y postergar. Ajá. Con la novedad de algo que me interesa, he tenido este defecto de que hay cosas Y que que de vas me dejando a otros, olvido. ¿no? Ajá, y luego pues me pasa de que pasan años, empiezo a escombrar la casa y me doy cuenta de que tenía algo por ahí que atender. Y no quería que Tenías me pasara eso. pendientes. Exacto, sí. Entonces, yo algo que estoy trabajando desde hace un par de años es mi disciplina con el orden. Entonces, esa es la razón por la que dije, ok, se va a tener que esperar y lo voy a tener que formar. Y bueno, quería mencionar también esta parte. Perdón,
Se No, le no te está acabando la preocupes. pila. Ahí está ya. Perdón. No, está bien, no te Ya, ya, preocupes. ya, ya. Y entonces Sí. les voy a dejar aquí el enlace. La verdad es que a mí me encantó. Ya tendré oportunidad de platicar personalmente contigo acerca de, porque es un Bueno, tipo de sí. literatura que me gusta mucho. Es justo más bien el tipo de literatura que a mí me gustan las novelas. Y, Ah. y te va atrapando. Después tal vez pueda comentarlo y compartirlo en redes sociales. Un episodio especial para Mog, porque tiene mucho que ver con lo que yo hago, que es Vamos. trabajar con la curiosidad de las personas, ¿verdad? Y bueno, Víctor, ya no te quiero quitar más tiempo. Ya nos excedimos del tiempo que te había platicado Sí, ya, originalmente ya nos pasamos muchísimo. y Dos tengo el horas sentimiento. aquí platicando. Sí. Pero bueno, qué gusto, me voy más feliz por saber que leíste la novela. Espero te haya gustado. Es algo que yo creo que es importante mencionarlo. Así como pues, alguien le puede dar satisfacción a mí en lo personal. Por ejemplo, yo soy amante de la cocina, entonces me gusta cocinar. Y así como a veces crea uno algo y dice uno, espero que le guste a todos, ¿no? O sea, así como me gustó a mí, así la literatura, ¿no? Este es algo que nació, ya después platicaremos cómo, pero es un gusto cuando la gente te dice me gustó, ¿no? Porque no por darle el gusto a los otros, sino por compartir algo de ti con los demás, ¿no? Que es algo Exactamente. muy importante. Mucho gusto que lo hayas leído y usted ya después me comentes tus Sí, sí, claro. impresiones. Y fue algo que a lo mejor también podría interesarle a alguien cómo fue ese proceso. Ok, después podríamos platicar más a fondo. Si Ajá. gustas una segunda entrevista, con mucho gusto podríamos platicar acerca de eso. ¿Vale? Y bueno, si me lo permites nada más, yo creo que para que terminemos el día de hoy, eh, si me quisiera adelantar y quisiera dejar un mensaje. Yo creo que el mensaje más importante de todos es lo que tú pregonas todos los días, que es, tenemos que tener la curiosidad de buscar el conocimiento, la satisfacción, el descubrir que hay más allá y no quedarnos solamente con lo que tenemos en la pantalla o con lo que nos dicen otros, ¿no? Creo que si yo como adolescente hubiera sido más curioso, tal vez hubiera hecho más cosas, ¿no? Entonces creo que es básico que entiendan que la curiosidad es la base de todo lo que nos compone, todo lo que somos y lo que no somos, Ok. ¿no? Excelente, excelente reflexión y perfecto para poder terminar con esta charla. Víctor, te agradezco por Bueno, este tiempo, por este espacio, por abrirte a nosotros, por dejarnos conocerte un poco más y pues vamos a hacer todo lo posible por tener una siguiente parte. No sé si en este podcast como tal, porque tengo otros proyectos. Entonces, tal vez por ahí podamos platicar. Voy a dejar aquí tus redes sociales. No sé si las quieras mencionar para que te sigan los que te están escuchando, porque los que están en YouTube están viendo todo. Pero para los que están en Spotify escuchándonos, no sé si quieras comentar aquí tus redes sociales. pues mis redes siempre son Víctor M. Rodríguez y en todos lados me encuentran así. Perfecto. Pues un abrazo y nos vemos pronto, ¿vale? Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y por el gusto de platicar de todo esto. Excelente. Y me despido de todos recordándoles como cada vez que siempre hay algo que aprender. Bye.